Bueno, perfecto. Muy bien, pues entonces buenas tardes a todas y todos. Desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación, el recién creado Centro INIDE de la Universidad Iberoamericana. Les damos la bienvenida a la sesión 11 del seminario Ismos y Fobias, imbricaciones excluyentes de la educación superior, que como saben las y los colegas que nos honran de su presencia en este espacio, es parte de un proyecto de investigación en el que colaboran Oislady Puerto Díaz, Anayeli Guadarrama, Ameyali Martínez y un servidor. Es un proyecto de investigación que hemos denominado Relaciones interculturales y dinámicas interseccionales en la Universidad Iberoamericana, en el que, bueno, como saben quienes han estado siguiendo este seminario, estamos tratando de explorar cómo intervienen los clasismos, los sexismos, los racismos en pues la vida universitaria, ¿no? Pero bueno, como parte justamente de este proyecto, nos ha parecido importante convocar a amigos, colegas, personas que trabajan estos temas en Latinoamérica, en México y bueno, en Estados Unidos también, a compartirnos sus experiencias, sus reflexiones, sus aprendizajes, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy, pues estamos realmente de manteles largos aquí porque pues contamos con la presencia pues de un gran maestro, es un amigo, pero primero que todo es un gran maestro en el sentido de que nos hemos formado leyendo sus trabajos y escuchando sus presentaciones. Y hoy en día pues tenemos el agrado de, cuando nos encontramos, de poder dialogar y todo, pero en realidad pues Luis Enrique López Hurtado ha sido uno de nuestros y es uno de nuestros principales referentes en este campo, ¿no? Pues bienvenidas y bienvenidas a todos y todas. Voy a dedicar unos minutos rápidos a presentar su trayectoria, omitiendo evidentemente un montón de cosas, porque pues es una trayectoria amplia y destacada, pero bueno, para quienes no conozcan a profundidad, Luis Enrique, bueno, es sociolingüista y educador peruano, especializado en educación intercultural bilingüe. Él estudió el posgrado en lingüística aplicada y sociolingüística en la Universidad de Lancaster, en Inglaterra. Actualmente coordina el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas desde el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el famoso FILAC. Él ha sido presidente de la Red de Formadores en Interculturalidad y Educación de América Latina, la Red FEIAL, durante el periodo 2019-2022. Fundó y dirigió la maestría en lingüística andina en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú, entre 1985 y 1988, uno de los programas pioneros en la formación de especialistas aymaras y quechuas, no sino el primero. En 1990 colaboró con la Universidad de Cuenca, Ecuador, en la preparación de la licenciatura en Lingüística Andina y Educación Intercultural Bilingüe. Ha sido asesor del gobierno de Bolivia para llevar a cabo la reforma educativa entre 1992 y 1995. Como se dan cuenta, estamos hablando de una época en la que justamente se planteaba este tema de la interculturalidad en Abya, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contar con alguien que vivió esto desde sus meros comienzos.
Él también ha dirigido el famoso PROEIB Andes, o sea, el programa de formación en educación intercultural bilingüe para los países andinos de 1996 a 2007, cuando, bueno, lo hizo desde la Universidad San Simón de Cochabamba, en Bolivia. Entre 2007 y 2017 ha dirigido los programas de educación de la Cooperación Técnica Alemana en Guatemala. Y entre 2017 y 2020 trabajó para Econ Institute de Colonia, justamente asesorando los trabajos de la cooperación técnica alemana en Guatemala. Bueno, Luis Enrique desde 2008 es profesor honorario y doctor honoris causas de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Desde 2015 también es doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Altiplano. En 1996 recibió la Orden de la Educación del Gobierno de Bolivia. En 2014 las palmas magisteriales en el grado de Amauta por parte del gobierno peruano. En 2017 la Orden del Quetzal del gobierno guatemalteco y en 2021 la Orden del Quinto Sol por parte de la Asamblea General del FILAC. Bueno, ha sido y es miembro de consejos científicos internacionales de la UNESCO en áreas de lengua, cultura y educación, y fue parte del comité científico que estuvo a cargo de la elaboración del Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas de América Latina, una obra fundamental. Ha publicado extensamente en libros, capítulos de libros, artículos en castellano y en inglés. Y bueno, y también ha sido miembro o es miembro de diferentes comités editoriales, entre los cuales menciono la Enciclopedia of Language and Education, Anthropology and Education Quarterly, Language Policy, Journal of Intercultural Education, Lectura y Vida, Lenguas Indígenas, Pueblos Indígenas y Educación, entre otras. Y bueno, y esta es una síntesis, digamos, de los aspectos principales de Luis Enrique. Y bueno, quiero terminar esta breve introducción y para luego dejarle la palabra a él, evidentemente, que es lo que nos importa, diciendo que además de todo esto, Luis Enrique es una gran persona. Y además de todo esto, Luis Enrique es un académico que nunca ha perdido el piso. Es una persona que tú lo encuentras en un congreso, lo encuentras en algún lugar donde tienes la suerte de coincidir con él y siempre tiene tiempo para una sonrisa, un café, una plática, una conversación. Y cuando, por ejemplo, le presentas a algún joven estudiante, como sucedió hace poco, cuando estábamos en Popayán, en Colombia, en el último congreso de la Red FEIAL, y pues andaba con nosotros un joven estudiante de la Autónoma de Guerrero, interesado en estos temas, pues, ¿qué creen? Luis Enrique se tomó el tiempo, sentarse con él, lo invitó a tomar un café, pudieron platicar, o sea, realmente una persona que vive la interculturalidad y no solo la estudia. Entonces, bueno, ya me callo, ya he hablado demasiado. Luis Enrique, mil gracias, bienvenido. Aquí hay mucha gente que te conoce y en realidad estamos muy interesados en escuchar la reflexión que hoy nos traes, ¿no? Entonces, pues, adelante, estamos atentos. Gracias, querido Estefano. Me has dejado apabullado con esa introducción. Espero estar a la altura de todo lo que has dicho. En rigor, soy uno de los dinosaurios de este tema de la interculturalidad. Y como dices, la cuestión de la interculturalidad en América Latina se ha vuelto también parte de mi propia biografía personal, ¿no? Porque desde muy joven me tocó trabajar en este campo y tratar de abrir brecha en programas de educación superior como los que mencionaste en el Perú, en Ecuador y Bolivia, ¿no? En Guatemala también lo intenté, pero no fui tan
tan exitoso, como me dice una colega muy querida, que Guatemala fue la horma de mi zapato, ¿no? Pero en fin, algo se pudo hacer. Yo quiero compartir con ustedes, voy a compartir pantalla, si me permites. Quiero compartir con ustedes reflexiones. ¿Se ve la pantalla, por favor? ¿Ven la Sí, pantalla? se ve, claro, Sí, se ve se muy ve. bien, Luis Enrique, gracias. Ok. Con Estefano le pusimos este título provocativo de colonialidades y eurocentrismos que no permiten cerrar brechas, interculturalidad y educación superior en América Latina. Y con ello quiero referirme a las luces y sombras que ha habido en todo este proceso de intentar interculturalizar la universidad latinoamericana, compromiso en el que confluimos muchos de los que estamos aquí. He visto que están Gunther, Silvia y otras personas más que han hecho esfuerzos en este sentido, y espero que lo que traigo ahora pues tenga alguna resonancia con lo que todos y cada uno de ustedes ha hecho. Entonces, en primer lugar, les hablo desde una investigación intercultural que desarrollamos entre 2021 y 2025 y que estuvo a cargo de un equipo de 3 personas, y quiero recalcar, todas con experiencia y trayectoria en educación intercultural, en educación superior intercultural, perdón, o en educación superior comunitaria indígena. 2 de mis colaboradoras, ¿no?, se autoidentifican como indígenas que trabajan en instituciones de educación superior, sea interculturales o indígenas. Una de ellas es Nayeli Argüelles, a quien deben conocer, mexicana, autoidentificada como náhuatl, que trabaja ahora en la UNAM y también en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, y Rosalba Ipia, que trabaja, ella es NASA de Colombia, y ella trabaja en la Universidad Autónoma Intercultural del CRIC en Colombia. Entonces, los 3 tenemos no solo ya varios años de trabajo juntos, 4 años de venir hurgando documentación, realizando entrevistas y visitando también instituciones de educación superior, hemos decidido ponerle ya el fin al estudio. Ahora estamos en un proceso de edición, pues la casa que va a publicar este trabajo está urgiéndonos de que lo entreguemos cuanto antes. Pero Nayeli, Rosalba y yo también hemos trabajado juntos. Ellas fueron mis alumnas cuando trabajaba en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Y desde allí hemos seguido en contacto, haciendo trabajos, visitas, travesuras juntos también. El estudio desde el cual hablo trabajó con una muestra intencionada de 55 universidades de 8 países latinoamericanos diferentes. 21 de estas universidades son convencionales, públicas, autónomas, y 11 convencionales privadas autónomas, es decir, las universidades pues que todos conocemos y en las que todos hemos trabajado, ¿no es cierto? Además, tomamos una muestra de universidades interculturales, 8, y solo hay universidades así denominadas en México y en el Perú. Entonces tomamos 4 de México y 4 del Perú. Estas universidades interculturales son públicas, son de gestión gubernamental y no son autónomas, ¿no? La muestra también incluyó 5 universidades indígenas, comunitarias e interculturales, privadas,
y autónomas, digo privadas entre comillas, porque en rigor no son privadas, son comunitarias, son de gestión comunitaria, es la comunidad la que las solventa, pero dentro de la tipología acostumbrada en América Latina solo hay dos categorías para identificar a las instituciones de educación, que son tanto públicas como privadas. Muy, muy pocos países, solo Nicaragua creo que incluye una tercera categoría que es de universidades públicas, privadas y comunitarias. Entonces, estas 5 universidades son comunitarias. Dos de ellas no son reconocidas por el Estado, pero existen, funcionan, tienen estudiantes y los títulos son otorgados por otras universidades convencionales por lo general que prestan su apoyo. 4 de estas universidades son indígenas, comunitarias e interculturales públicas y autónomas. 2 son indígenas, interculturales y públicas de gestión gubernamental. Y 2 son indígenas, comunitarias e interculturales autónomas desde la sociedad civil. Una de ellas no reconocida oficialmente. En esta oportunidad me referiré solo a las universidades convencionales, ¿sí? Entonces, les dejo una foto de la universidad que nos acoge hoy día, que encontré en internet, la Ibero de Puebla, estudiantes indígenas celebrando el Día de Muertos, ¿no? Esta es la muestra de universidades con las que hemos trabajado. Como ven, son 8 países, los 4 marcados en rojo son aquellos en los que la población indígena supera el 20%, ¿no? Entonces son los países con mayor población indígena en el continente, y entre los 4 tienen cerca del 84% de la población indígena de todo el continente. Entonces hemos trabajado con universidades de Bolivia, de Guatemala, de México y de Perú, pero también para ver qué ocurría en los países con menor cantidad de población indígena, también con universidades de Argentina, de Colombia, de Ecuador y de Nicaragua. Siendo una muestra intencionada, el número varía de país en país, entonces no sorprende, por ejemplo, que México y el Perú tengan el mayor número de universidades y tratamos más o menos de que el resto tenga un número comparable, ¿sí? Aquí tenemos una foto de los becarios indígenas de la UNAM, que al año pasado sumaban 910 de 34 pueblos, ¿no? De estos 910, el 80% estaba en programas de licenciatura y el resto en el último tramo de la secundaria o bachillerato, como lo llaman. ¿Cuál es el contexto situacional y también conceptual en el cual nos movemos? Primero, de constatación de lo que Quijano, como pioneramente lo denominó, de la vigencia de la colonialidad, del poder y del saber, al cual después hemos añadido varias personas, ¿no es cierto?, otras personas, la identificación de la colonialidad del ser, del hablar y debo decir que hasta del gustar. Es decir, Quijano denunció y trabajó en este marco conceptual que identificaba la predominancia del eurocentrismo y de la racialización de la sociedad al partir del concepto de raza que se instituyó no solo en América Latina, sino en todo el mundo a partir precisamente de la llegada de los europeos a esta parte del mundo, ¿cierto? Y entonces
Es esa colonialidad del poder la que va a regir la relación entre unos y otros, la que va a establecer jerarquías entre un tipo de conocimiento y otro, y la que va a incluso reconocer o negar identidades, ¿no? Eh, la que va a reconocer o negar lenguas y la que va a reconocer o negar hasta gustos, ¿no? Entonces, este paradigma de la colonialidad es una de las claves de nuestra investigación. No incido en ello porque todos ustedes están, no me cabe duda, familiarizados con los trabajos de Quijano, Mignolo, Grossfogel y otros, ¿no? Eh, Otro dato de contexto, más situacional esta vez, es el de las brechas insalvables que impiden o limiten el acceso, la permanencia y más aún la culminación de la trayectoria universitaria entre estudiantes indígenas y estudiantes criollo mestizos. Eh, eh, Uno de los datos que tenemos ahí, por ejemplo, para México tomado de la ANUYES, es que en México únicamente el 3% de la matrícula universitaria estaría representada por estudiantes indígenas. Eso incluyendo las 20 universidades interculturales que existían hasta el año 2024, ¿no? Hoy día son 21. Entonces, todavía estamos ante brechas muy marcadas, incluso en casos de universidades públicas históricas, coloniales, macrouniversidades como la Universidad de San Marcos en el Perú, ¿no? Que fue fundada en el siglo XVI y donde un gran porcentaje de la población universitaria a lo largo del siglo XX y del siglo XXI es de origen popular, muchos indígenas también, se autoidentifiquen como tales o no, pero las brechas son persistentes porque San Marcos está en Lima, ¿no? Y hay miles de kilómetros, por lo menos 2000, que separan territorios indígenas de la sede del campus de San Marcos. Entonces, ya veremos que hay esfuerzos también ya mencioné, perdón, que hay esfuerzos de universidades interculturales en el Perú, pero son 4 y una golondrina no hace un verano, ¿verdad? El tercer rasgo contextual también, perdón, tiene que ver con los esfuerzos en curso que reconocemos y felicitamos, encaminados a desmontar las colonialidades, ¿no? Pero frente a esos esfuerzos continúan todavía y predominan estas perspectivas eurocéntricas, anglocéntricas y racializadas en la docencia, en la investigación y también en la extensión, vinculación o proyección social. Y de ello tampoco se escapan, debo decirlo, aunque no es el tema de hoy, ni las universidades interculturales, ni las universidades que denominamos como propias por ser de gestión indígena comunitaria, como la clásica Universidad Autónoma Indígena Intercultural del CRIC en Colombia, en Popayán, ¿no? Y así como hay estos esfuerzos conscientes y deliberados por desmontar las colonialidades, también hay iniciativas para interculturalizar la universidad que, si bien son importantes, todavía son escasas, aisladas y desconectadas, y en muchos casos nos remiten a programas especiales, como por ejemplo el que mencionó Estefano cuando se refería a mi biodata, el PROIBE Andes en Cochabamba, que si bien tiene ya
casi 30 años de funcionamiento, el próximo año cumple 30 años de funcionamiento, y pese a todos los esfuerzos realizados a lo largo de 3 décadas, es poco lo que ha logrado en términos de interculturalizar la universidad que acoge este programa y que lo sostiene, ¿no? Claro que ha avanzado en interculturalizar la facultad a la que pertenece, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero poco o nada ha logrado en medicina o en tecnología o en otras carreras más duras, ¿no? Entre comillas. Entonces, hay esfuerzos importantísimos en América Latina por culturalizar la universidad, pero la dimensión de lo que necesitamos es tan grande que las brechas son significativas todavía. Y uno de los hechos que refleja tal situación es la limitada, por ejemplo, vinculación con las organizaciones, con los pueblos y con la intelectualidad indígena también, ¿no? Entonces, las universidades todavía son muy reacias a vincularse con otros que no sean sus pares, ¿no? Y eso hace contraste con el origen de la universidad latinoamericana posterior al Grito de Córdoba, posterior a la autonomía, y sigue el resabio colonial marcando todavía la universidad latinoamericana en general. Y también estamos ante un marco normativo bastante robusto, diría yo, en cuanto a interculturalidad, interculturalizar el Estado, interculturalizar la sociedad, tanto a nivel nacional como en términos de estándares internacionales. Por ejemplo, la Conferencia Regional de Educación Superior del 2018 dio un salto cualitativo notable que se ratificó en la CRES, sigla para la Conferencia Regional de Educación, la llamada CRES más 5, que tuvo lugar en Brasilia el año pasado, pues se inscribió el tema de la interculturalidad en la educación superior como uno de los compromisos que asumieron los rectores de América Latina que ratificaron estos acuerdos, ¿no? Entonces, tenemos un marco normativo robusto. En el Perú hay normas que regulan la educación superior intercultural. Obviamente hay normas que regulan el sistema educativo intercultural eh, previo a la universidad, ¿no? Y todos estos estándares internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, como la Declaración Americana, es decir, de la OEA del 2016 sobre el mismo tema, que tienen un capítulo sobre educación y donde dice que los indígenas tienen igual derecho, por ejemplo, a recibir educación como el resto de la población y además que le reconocen a los pueblos indígenas la potestad, el derecho a establecer institucionalidad educativa propia con financiamiento estatal e incluso a seleccionar y formar sus docentes, no se cumple, ¿no es cierto? Entonces, hay un incumplimiento por parte del Estado, tanto de la legislación nacional como de los acuerdos internacionales que suscribe. Legislación nacional y acuerdos internacionales que, dicho sea de paso, ha sido más bien reactivo que propositivo, ¿no es cierto? Ha sido reactivo porque ha sido una reacción a las demandas de las organizaciones indígenas, a las demandas de los pueblos indígenas que han logrado, pues, en estas últimas 3 décadas, que los organismos internacionales a veces se adelanten a la normatividad nacional, ¿no?
como en el caso del Convenio 169, del cual se derivan muchas de las reformas constitucionales que ha habido en América Latina en reconocimiento de la multietnicidad, la pluriculturalidad y el multilingüismo, sino todas. Esta es una foto de un aspecto poco estudiado cuando vemos el tema de interculturalidad y educación superior, que tiene que ver con lo que en Colombia se llaman cabildos universitarios indígenas. Hay cabildos universitarios en Colombia en más de 30 universidades que replican la forma organizativa local, la forma de gobernanza local, que es el cabildo. Y con razón, ustedes me dirán, el cabildo es una institución colonial, lo es, pero es una institución colonial apropiada por los pueblos indígenas y que hoy forman parte del ser indígena. Y como bien lo decía Guillermo Bonfil en su tiempo, lo indígena es la suma de lo prehispánico, lo colonial apropiado y lo contemporáneo, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva de contemporaneidad también, que ustedes ven acá a hombres y mujeres indígenas que estudian en la Universidad de Antioquia, universidad que tiene el cabildo más antiguo de Colombia, y en otras partes, en Guatemala hay la Asociación de Estudiantes Mayas de la Universidad de San Carlos. Aquí en el Perú hay la Asociación de Estudiantes Universitarios Amazónicos, pero esto hace pues al carácter colectivo de las sociedades indígenas, ¿no? Que las universidades, como verán más adelante, soslayan, desconocen o no toman en cuenta, pues privilegian el acceso individual de los estudiantes indígenas. Los ven como individuos y no como miembros de un colectivo. Entonces, muy rápidamente, los objetivos de esta investigación fueron 4. Caracterizar la educación superior latinoamericana para ver en qué medida avanzaban hacia su interculturalización en un contexto de estas normas nacionales vigentes y de estándares internacionales acordados en las últimas 3 décadas. Queríamos también reconocer y dar cuenta de estrategias de educación superior culturalmente apropiadas que de cierto modo respondían a algunas demandas y expectativas de los pueblos indígenas. Y no es el tema de hoy, pero también buscábamos analizar casos seleccionados de educación superior propia, autónoma y autodeterminada desde las dinámicas políticas y sociales de los pueblos indígenas, así como identificar desafíos y plantear recomendaciones para avanzar en la interculturalización de la educación superior latinoamericana con vistas a la transformación del Estado-Nación, dado que, como decía mi colega Aurelien Likes, al referirse a la educación normal, superior normal, en Bolivia, ella caracterizaba a las normales como fábricas de ciudadanos y yo refraseo y digo, las universidades latinoamericanas también son fábricas de ciudadanos. Entonces, si queremos transformar el Estado, tenemos que transformar las universidades. Este es un país que no tocamos, pero la foto que encontré me pareció muy significativa. Este es el TEC de Costa Rica, el símil de lo que sería el TEC de Monterrey en México. Y aquí ustedes ven un número bastante alto de estudiantes indígenas que están estudiando en el TEC. ¿Qué metodología? Tal vez me lo salto en aras del tiempo, pero lo resumo muy rápidamente, pues el enfoque que seguimos fue interdisciplinario, intercultural, descolonial, pero también interseccional, ¿cierto? Y cruzamos, tejimos perspectivas diversas, políticas, antropológicas, jurídicas, pedagógicas, sociológicas y sociolingüísticas, y ponemos políticas por delante porque consideramos, siguiendo a Freire, que toda acción política, toda acción educativa
es una acción política por excelencia, ¿no es cierto? Y se entretejen también variables y criterios como etnia, clase, género, diversidad cultural y en menor medida orientación sexual y discapacidad, por la falta de datos al respecto. Y todas estas variables y criterios guardan relación con las múltiples desigualdades y discriminaciones en desmedro de los pueblos indígenas y por extensión también de las comunidades afrodescendientes. La interculturalidad es nuestro objeto transversal de estudio que se refleja en el quehacer institucional de las instituciones de educación superior analizadas, las 55 con las que trabajamos o las 32 a las que me voy a referir ahora, en mayor o menor grado de cumplimiento de la normativa vigente, pero también en las vivencias y experiencias compartidas por las personas responsables de esta investigación, en tanto nosotros, los tres, también somos agentes y actores en instituciones de educación superior que buscan interculturalizarse. El enfoque de la investigación es intercultural y conllevó una co-construcción que refleja pues los andares y sentires interculturales desde, en y para la actuación cotidiana que compartimos los tres investigadores y que también costó negociar para llegar a acuerdo, pues partíamos de miradas diferentes desde ángulos distintos, ¿no? En tanto, también el equipo no solo era intercultural, sino también interétnico, ¿no? Aquí tenemos una foto de la Universidad Veracruzana, un grupo de investigadores indígenas trabajando en el campo. ¿Cuáles son los hallazgos principales? Y los he dividido en dos, unos referidos a la gestión institucional y otros a la gestión pedagógica. Y como ustedes saben, ya les dije, me estoy refiriendo fundamentalmente a las universidades convencionales, ¿sí? Entonces, ya las fotos, y esa fue la intención de las fotos, mostrar los cambios positivos, las luces, ahora voy a ver un poquito de sombras, aunque no dejaré de mencionar las luces que existen también. Por lo general hemos encontrado en las universidades convencionales una escasa desagregación de información por etnicidad, cultura y menos por lengua. Son pocas las universidades que sí hacen seguimiento de sus estudiantes desde que se inscriben a la universidad hasta que egresan por etnia, por pueblo indígena al que pertenecen, por cultura y por lengua. Entonces, en términos generales, sin dramatizar, podríamos decir que las universidades convencionales están en un contexto de genocidio estadístico, ¿sí? Una universidad que destaca de las 32 convencionales que estudiamos es la Universidad del Cauca, no la universidad indígena, sino la universidad colonial, la Universidad del Cauca, pero tiene que ver, a mi juicio, es una apreciación subjetiva, esto tiene que ver con el compromiso de sus investigadores y de sus docentes con la cuestión indígena, y dicho sea de paso, ellos también apoyan a la UAIN, a la Universidad Indígena. Entonces, la Universidad del Cauca, por ejemplo, en su portal, tiene un magnífico mecanismo de seguimiento de los estudiantes. Desde que ingresan a la universidad, los tienen por pueblo indígena, por lengua, por pueblo indígena, por lengua y por carrera que estudian, desde el año 1 hasta el año 4. Entonces, uno puede allí hacer todo tipo de análisis solo con examinar la plataforma de la Universidad del Cauca. Hay otros esfuerzos menores, ¿no? Por ejemplo, el de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también universidad colonial, ¿no? Tricentenaria universidad, que desde el 2018, en la ficha de matrícula de los estudiantes, toma el dato de etnicidad por autoadscripción, pero luego no le da seguimiento a ese aspecto, lamentablemente. Segundo hallazgo referido
a la gestión institucional, hay esfuerzos todavía insuficientes para garantizar el acceso a través de cuotas o de cupos preestablecidos. Entonces, eso nos lleva a una subrepresentación indígena en la Universidad Latinoamericana. Si uno toma nota del porcentaje de población indígena que existe y que concluye la universidad superior, la educación secundaria, perdón, y la compara con el número de estudiantes universitarios inscritos, va a haber ahí una brecha importante todavía en todos los países. Otra vez me remito a Colombia, donde todas las universidades públicas del país tienen en su normativa la asignación de un 2% de cuotas, de cupos, para estudiantes indígenas en todas las carreras, incluidas las de medicina. Y digo incluidas las de medicina porque en otras universidades convencionales de otros países hemos encontrado que se otorgan cupos para ciencias sociales, no para las ciencias exactas y en casi ningún caso para medicina. ¿Sí? Como que la medicina fuera un coto cerrado para el acceso de estudiantes indígenas. Entonces, hay esfuerzos, hay mecanismos de acceso libre también en algunos casos, pero todavía los exámenes de ingreso son una barrera para el acceso de estudiantes indígenas a la universidad. Como les dije ya antes, los estudiantes indígenas son admitidos como personas, pero no como miembros de pueblos, desconociendo lo que marca pues un desconocimiento institucional del derecho colectivo a la educación que tienen los pueblos indígenas y del sentido colectivo que anima a estas sociedades. Como lo veremos más adelante, nos prestamos la noción de ese gato de inclusión politizada de los estudiantes universitarios para cuando nos refiramos a las conclusiones de este estudio. Luego hay becas, sí, pero pocas becas son integrales. No todos los estudiantes indígenas acceden a becas, ¿no? Y si acceden a becas, tal vez las becas cubran la colegiatura, pero no siempre la alimentación y vivienda. Y cuando cubren alimentación y vivienda, como en el caso de una universidad mexicana que da alimentación y vivienda a jóvenes que viven en el DF, obviamente, o perdón, en la Ciudad de México, como se dice hoy, ese monto no cubre el alquiler de un cuarto, ¿no? Y donde menos hay becas, y ahí sí que hay que reconocer los esfuerzos en México, es para solventar el momento crítico de la investigación y de la elaboración de la tesis, ¿no? Entonces, muchos estudiantes se quedan sin titularse por la falta de recursos para elaborar la tesis y muchas veces al egresar tienen que trabajar unos años para luego reinsertarse en la universidad y elaborar las tesis. Ya lo mencioné, un limitado vínculo e interacción con organizaciones sociales y étnicas, lo que da cuenta de un insuficiente análisis de contexto y de la responsabilidad social de las universidades en contextos de multietnicidad, ¿no? Esfuerzos aislados, casi como una aguja en un pajar, por incluir sabios y expertos indígenas y afrodescendientes en la docencia e investigación. Y eso pues da cuenta de la preeminencia del etos monocultural y monolingüe que predomina en América Latina y que es pues producto de esa colonialidad del poder, del saber. Debo destacar una universidad católica
peruana, la Universidad Católica Sedes Sapientiae, que está ubicada, que tiene un programa, el programa se llama NOPOKI, tiene un programa ubicado en Atalaya, una ciudad de la Amazonía peruana, una ciudad intermedia, debo decir, de la Amazonía peruana, que acogiéndose a la ley universitaria peruana, que en la tipificación de los docentes universitarios considera el docente regular, el principal, el asociado, y también considera docentes extraordinarios, ¿no? Y la definición de la ley dice personas que por su conocimiento, experiencia, trabajo extraordinario en algún campo del conocimiento, bla, 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 pueden ser incorporadas a la universidad por periodos anuales. Pues esta universidad se ha acogido a ese artículo de la ley y ha incluido a sabios y sabias indígenas como profesores extraordinarios. Claro que les tiene que renovar el contrato cada año, pero es la primera experiencia peruana en incluir formalmente en la plantilla de la universidad a sabios indígenas. Nuestro quinto hallazgo tiene que ver, o sexto, perdón, tiene que ver con, nuestro sexto hallazgo tiene que ver con un limitado esfuerzo para trabajar desde, con y para los pueblos indígenas y no solo sobre ellos, ¿sí? En la mayoría de casos que encontramos, sí hay programas especiales, sí hay cambios curriculares, sí hay materias que incluyen temática indígena, pero lo indígena es objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso da cuenta todavía de una visión paternalista, uniformizadora, monocultural de la universidad, ¿no? Con excepciones, otra vez, encontramos un insuficiente énfasis en la investigación y la vinculación o extensión universitaria y en su financiamiento. Y bueno, eso tiene que ver también con el contexto de mercantilización de la educación superior latinoamericana y de su vinculación o su alineamiento con las necesidades del mercado laboral. Entonces, pues se prioriza la formación de profesionales, incluso se está cortando el tiempo de la formación profesional, ¿no? Para que estén más listos para vincularse al mercado más rápidamente, ¿no? De 5 se está pasando a 4 años, o incluso en Argentina se quiere acortar todo a 3, ¿no? Y enfocarse solo en la formación técnico-profesional. Y entonces la universidad ya no investiga en la medida que debería hacerlo y menos se vincula en la medida que debería hacerlo, ¿no? Sin embargo, hay notables excepciones. En diversos lugares de América Latina, en México, en la misma Argentina todavía, en el Perú, en Colombia, ¿no? Y menos en otros países. Y también esta insuficiente atención a la investigación y a la vinculación o extensión universitaria tiene que ver con que un alto porcentaje de profesores son profesores por horas, ¿no? Es decir, que van a dictar solamente en las horas que se les asigna y eso pues no les permite hacer investigación. Ese es el drama de las universidades públicas bolivianas. Los profesores a tiempo completo son muy pocos. Noveno, la falta de estímulo a la organización de los estudiantes indígenas, ¿no? Por ejemplo, no se estimulan la organización de cabildos, por darles el dato de Colombia. Eso surge de iniciativa propia y de la fortaleza de las organizaciones indígenas colombianas, y eso tiene que ver con el desconocimiento de los modos de vida indígenas
y de su arraigado sentido colectivo. Y algo que nos llama la atención, también con honrosas excepciones, como algunas universidades mexicanas, eh, eh, ninguna peruana de las convencionales, ¿no? Ninguna de las bolivianas, aunque uno diría que en Colombia sí, sí algunas colombianas, ¿no? Hay un limitado o nulo intercambio con universidades interculturales e indígenas comunitarias, es decir, por ejemplo, eso es marcadísimo en Guatemala, y no sorprende entonces que las únicas dos, bueno, las dos que forman parte de la muestra, pero hay 6 universidades indígenas comunitarias que no son reconocidas por el Estado, y es que la Universidad de San Carlos tiene, la pública, 300.000 estudiantes, tiene el monopolio de la educación superior por constitución que esta misma universidad ayudó a formular, y entonces hay un desinterés por otros tipos de universidades y de formas distintas de apropiación del conocimiento. Una luz, estudiantes de licenciatura en EIB de la Universidad Politécnica Salesiana, quichuas y shuaras que se están preparando en la universidad para ser licenciados en educación intercultural bilingüe. Cuanto a la gestión pedagógica, hay una limitada atención a las necesidades previas, producto de las limitaciones de la educación secundaria o del bachillerato al cual asistieron los estudiantes indígenas antes de ingresar a las universidades, y eso tiene que ver con la desvinculación entre la secundaria alta o bachillerato y la universidad. También hay una falta de medidas de contención de los estudiantes indígenas, ¿no? Y por medidas de contención me refiero a medidas para garantizar la permanencia de los estudiantes indígenas, y entonces hay necesidad de un acompañamiento académico y psicosocial de estos estudiantes para asegurar su permanencia y su conclusión exitosa de los estudios. Y eso lo digo por experiencia propia, por vivencia propia. Si en el PROIBE Andes, por ejemplo, logramos una eficiencia terminal que superaba el 85%, eso se debió en gran medida al sistema de tutoría y de acompañamiento académico y psicosocial que dimos a todos los estudiantes desde su ingreso hasta su graduación en la Universidad Mayor de San Simón. Lamentablemente, ese modelo que probó ser exitoso en una universidad cuya eficiencia terminal era solo del 26%, cuando trabajaba allí en los 90, no se aplica más allá de este programa especial. Sí hay un avance en la inclusión de conocimientos indígenas, pero estos se incluyen como epifenómenos, como anécdotas. No se considera al conocimiento indígena como un sistema alternativo que parte de otras epistemes, ¿no? Eso tiene que ver también con la nula participación de sabios y sabias indígenas en el quehacer universitario, ¿no? Y eso nos remite pues a una minusvaloración del conocimiento, la espiritualidad y los modos de vida indígenas. Se han iniciado reformas curriculares que saludamos, culturalmente sensibles, y abordajes interdisciplinarios e interepistémicos, pero solo en algunas carreras de pregrado y posgrado, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. Falta mucho que trabajar en el área de las ciencias exactas, aunque algunos resquicios se van abriendo en el campo de la medicina con la incorporación de al menos una asignatura de salud intercultural, ¿no? Pero si bien hay avances curriculares, y allí, para nuestra sorpresa, algo que descubrimos era que las universidades católicas, sobre todo las jesuitas, que cayeron
en nuestra muestra fueron aquellas que más apertura tenían en cuanto a reformas curriculares en los campos de derecho, por ejemplo, con pluralismo jurídico, en campos de la salud también, con salud intercultural, y en otras áreas, fuera de las clásicas. No me refiero aquí ni a antropología, ni a historia, ni a lingüística, porque sería el colmo que estas tres carreras no tuvieran apertura a conocimientos indígenas, ¿no es cierto? Me refiero a las carreras clásicas, más bien. Algo que llama la atención también y que es corregible fácilmente es la poca o nula atención a otros modos de aprender. Hay una preeminencia de la enseñanza frontal y bancaria a la que se refería Freire, y esta enseñanza frontal y bancaria también a menudo favorece la competencia entre estudiantes en desmedro de los aprendizajes cooperativos y colaborativos que son tan caros a los pueblos indígenas. No se motiva a los estudiantes no indígenas para la interacción y colaboración con organizaciones y pueblos indígenas y afrodescendientes. La interculturalidad es vista solo para indígenas, aunque allí debo hacer una mención especial a la Universidad de Buenos Aires, que tiene un plan de extensión que incluye un semestre de inclusión social y comunitaria para los estudiantes antes de graduarse, y donde en muchos casos se prioriza sociedades indígenas, ¿no? Y campesinas, y allí entonces es fascinante ver cómo la interculturalidad se construye en la vida cotidiana, producto de esa interacción que se da entre los estudiantes, los campesinos y los indígenas. Muy pocos proyectos de investigación son concertados con organizaciones indígenas, pues no se busca responder a las necesidades y problemas de las comunidades y sociedades indígenas, y menos a sus proyectos y planes de vida. Entonces, no hay interlocución entre universidad y comunidad indígena, aun cuando haya esfuerzos por interculturalizar la educación superior. Hay escasa o nula formación de formadores en interculturalidad y otras epistemologías. Hay una suerte de desinterés institucional. Y allí otra vez tomamos nota de algunas universidades que sí lo hacen, que sí forman a sus docentes en interculturalidad, aunque debemos reconocer que la mayoría de docentes universitarios que trabajan en este campo se ha autoformado. Nos hemos autoformado intentando hacer educación intercultural, ¿no? Y sí llama la atención poderosamente el poco interés que se le da a las lenguas indígenas. Hay un desaprovechamiento de la naturaleza descolonizadora de las lenguas indígenas y de su potencial interculturalizador. No tengo tiempo para detenerme en ello, pero como ustedes comprenderán, toda lengua es una ventana a otra cultura, y entonces quien habla más de una lengua lo sabe, ¿no? Y las lenguas indígenas tienen un potencial interculturalizador enorme, del cual podrían aprovecharse las universidades convencionales para interculturalizarse. Dicho esto, sí debo reconocer que es cada vez mayor el número de universidades convencionales que incluye lenguas indígenas, al menos como parte de su oferta de sus centros de idiomas, o que en algunos casos, como en la Universidad del Cauca en Colombia y de una universidad en el Perú, la Universidad de San Marcos, han logrado en su normativa que los estudiantes indígenas puedan acreditar como segunda lengua para la licenciatura el manejo de una lengua indígena, aunque parezca absurdo, pero eso le vale como segunda lengua en vez del inglés, y ya para la maestría y el doctorado sí tienen que acreditar castellano, lengua indígena e inglés.
Aquí hay una universidad convencional, la Universidad Católica del Perú, la Facultad de Derecho, y una clase regular con líderes indígenas que participan de la clase, ¿no? Voy cerrando. A mi juicio, un desafío clave para interculturalizar la universidad es interculturalizar la investigación. Entonces, esa interculturalización de la investigación debe trascender las ciencias sociales y humanas donde ya se aplican estas, se intenta interculturalizar la investigación para avanzar también en las ciencias naturales y exactas, de manera de fortalecer el diálogo interepistémico e intercientífico. También nos toca, pues, aprovechar de la investigación para romper con la visión compartimentalizada, disciplinar, para buscar formas más integrales y holísticas de hacer investigación. Y pasar de los cursos y manuales de investigación. Hemos encontrado en un sinnúmero de universidades, si no en todas, que tienen investigación 1, investigación 2, y que se trabaja más en aula, hablando sobre cómo investigar, que aprender a investigar investigando, ¿no? Y creo que aquí está el kit del asunto y regreso a lo que les dije de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que hace que los estudiantes pasen por procesos de inmersión campesina o inmersión indígena y aprenden a investigar interculturalmente, investigando junto con los campesinos. De la investigación como proceso administrativo a la investigación en camino a la vida para el bien común o el buen vivir, de la recopilación o documentación de conocimientos indígenas a la teorización a partir del diálogo crítico reflexivo entre los conocimientos indígenas y los hegemónicos, siempre de la mano con las comunidades, las sociedades y organizaciones indígenas, coidentificando los problemas a ser investigados, codiseñando los estudios, codesarrollándolos y coteorizando también. De los jurados o tribunales de expertos académicos, los sinodales, como los llaman ustedes en México, a sinodales mixtos que incluyan a sabios y sabias indígenas, particularmente cuando las tesis son de estudiantes indígenas y tienen que ver con temáticas indígenas, ¿no es cierto? Y creo que en América Latina, pues esta interculturalización de la investigación nos puede ayudar a crear teoría situadamente, teoría propia y de naturaleza intercultural, y liberarnos un poco del consumo de teoría producida en otras partes. Para todo ello urge transformar la normativa, cambiar los paradigmas de investigación, contar con la apertura de los académicos responsables, empoderar a los estudiantes y acompañar permanentemente el proceso. Una foto de 2019 de la primera tesis sanmarquina sustentada en quechua después de más de 450 años de existencia de esta universidad. Roxana Quispe Collantes, una mujer quechua, literata quechua, que defendió su tesis en quechua y tuvo que usar intérpretes para que algunos de los jurados de los sinodales entendieran la tesis. Concluyo. Para repensar la universidad convencional latinoamericana hay que enfrentar las colonialidades del poder, del saber, del ser, del hablar y del gustar. Hay que, como dice Rita Segato, incluir politizadamente a las mujeres y hombres indígenas y de otros colectivos diferenciados en las universidades, en tanto miembros de pueblos y colectivos específicos y siempre en vinculación con sus organizaciones. Hay que luchar contra el racismo, la discriminación y el eurocentrismo. Hay que avanzar en términos de la búsqueda de un pluralismo epistémico y de un diálogo intercultural e intercientífico.
y tenemos que pasar del proyecto educativo monocultural a otro intercultural que nos confronte con espacios de complementariedad entre conocimientos, pero también de conflicto entre distintos sistemas de conocimiento en respuesta a la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de las sociedades latinoamericanas, atendiendo también a las diferencias individuales y haciéndonos cargo de otras formas de pensar y hacer universidad en línea con la vida para el bien común. Como les decía, tenemos que trascender las ciencias sociales y humanas, donde algún esfuerzo ya se ha hecho, y avanzar hacia las naturales y exactas. Y tenemos que pasar de la formación de técnicos y operadores a la formación de profesionales e investigadores, buscando una relación equilibrada entre docencia, investigación y extensión. Hay que invertir más en investigación sobre el conocimiento, el saber y la filosofía indígenas. Hay que adoptar una perspectiva intercultural transformativa que impacte la cotidianidad de la universidad, ¿no? No solo pensar sobre, hablar sobre, sino hacer interculturalidad en la vida cotidiana de la universidad para desde allí proyectarnos hacia las familias de los estudiantes, hacia nuestras propias familias y de ahí a la sociedad. Y en rigor tenemos que interculturalizar toda la educación universitaria pública y privada en línea con la formación de una ciudadanía intercultural, pues en rigor lo que buscamos es transformar el Estado, eh, crear un nuevo sentido de nación pluriforme o de países interculturales y o plurinacionales. Con eso me quedo. Muchas gracias. Y perdona el abuso del tiempo, Estefano. No, no, para nada. Más bien, muchísimas gracias, Luis Enrique, por compartir pues, el proceso, los hallazgos de este proyecto enorme. En realidad, un proyecto pues, que abarca 8 países, 55 universidades, un conjunto importantísimo de instituciones de educación superior, pues ahora justamente quisiste enfocar tus aportes, bueno, los aportes del equipo, perdóname, de todo el equipo, en las 32 universidades convencionales, ¿no? Eh, es un panorama realmente complejo y realmente preocupante. Yo voy a hacer un brevísimo comentario y luego abrir el diálogo con las y los colegas que están aquí. Hay muchas personas que trabajan estos temas desde hace tiempo y que seguramente también tienen interés en compartir reflexiones contigo y con todas y todos los que están aquí. A mí bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención de lo que nos estás comentando y a lo mejor tengo una visión tantillo pesimista, que ojalá que en algún momento me la pueda tragar, pero todavía no. Y esto tiene que ver justo con varias de las cosas que tú mencionabas, ¿no? Porque yo siento que además de tener un marco normativo robusto que no se cumple, también tenemos un marco analítico tremendamente complejo, robusto y que solo nos importa a los pocos. Siempre hablamos de esto con Yasmani, a la bolita de gente que andamos en esto. Uh-huh. Pero en realidad es un marco analítico bastante desconocido, así como este marco normativo, que en muchos casos es escuchado desde afuera de quienes trabajamos este campo como algo romántico, como algo casi de soñadores, de personas ancladas a un pasado que en realidad además no fue y que menos será.
Entonces, eso a mí siempre me llama la atención cuando dialogamos con colegas, amigas, amigos, que estamos en esto, ¿no? Ello además, en un contexto mundial, eh, por ejemplo, si hablamos de nuestro hemisferio, preocupante, donde vemos resurgir fascismos, racismos y tendencias francamente muy opuestas a la que son, digamos, hasta los principios más básicos y más sencillos de la interculturalidad que en algún momento llamábamos funcional y nos avergonzamos de ello y ojalá la tuviéramos hoy, ¿no? Que más bien vemos otros tipos de procesos que se están dando de manera muy acelerada, ¿no? Esta preocupación por una universidad que forme ciudadanías interculturales es una preocupación, siento, cada vez menos preocupada por parte de muchos de los actores que están incidiendo hacia otras tendencias. Parece que la historia va hacia atrás. Esto realmente preocupa y da idea de qué tanto efectivamente estas intuiciones de Quijano, bueno, y luego trabajadas junto con Mignolo, con Edgardo Lander, con Santiago Castro Gómez, con toda este grupo de colegas, que nos han explicado la importancia de considerar las colonialidades, pues estas preocupaciones yo las veo cada vez menos compartidas por quienes no trabajan nuestros temas. Entonces, sí me preocupa, sí, y siento que las propias universidades tienen otras preocupaciones, ya lo hemos hablado en este espacio, y en otros espacios, en otra ocasión, Silvia nos recordaba, ¿no? Las tremendas diferencias entre hablar de interculturalización y de internacionalización, ¿no? Que hoy en día son palabras que supuestamente van de la mano y refieren a procesos completamente opuestos, ¿no? Bueno, no, pues entonces, vaya, yo la paro aquí, solamente a lo mejor recordar un pequeño dato eh, bastante importante. Eh, Cuando hablamos de poblaciones originarias, actualmente estamos hablando, según datos, yo creo que son datos conservadores, de aproximadamente entre 52 y 58 millones de personas solamente en Latinoamérica. O sea, esto lo digo porque no estamos hablando de pequeños grupos limitados, no estamos hablando de una población enorme, pero además de ello, y tú lo has señalado, estamos hablando del otro 90% de la población, por ejemplo, latinoamericana, de quienes indígenas no somos, aunque quisiéramos, y que nos sentimos cercanos, pero pues venimos de otros contextos, que somos quienes más necesitan interculturalizarnos, ¿no? Como bien decía Gachet, que en paz descanse hace tiempo, decía, pues, quienes realmente necesitan esto somos nosotros, porque las poblaciones indígenas lo han tenido que hacer más o menos desde hace unos 500 años, ¿no? Bueno, breve comentario, pero pues obviamente aquí interesa que colegas que están presentes pudieran también hacer preguntas, comentarios con respecto de lo que tan amablemente Luis Enrique nos ha compartido. Yo propongo empezar con unas primeras 3 intervenciones. Les pediría cordialmente de levantar la mano. Se puede utilizar este control que existe en el Zoom, donde en la barra de abajo ven que hay un corazón y si le dan clic aparecen varias reacciones, pero una de ellas
permite levantar la mano y de esta manera, pues yo puedo darles la palabra. Si no tienen acceso a este control, también puede levantar su manita en físico y yo con mucho gusto les doy la palabra y comenzamos. Pues bienvenida, obviamente, por nuestra querida Silvia. Gracias por estar y obviamente nos importa mucho escuchar tu reacción ante lo que nos comenta Lel. Adelante. Perdón. Pues muchas gracias. Pues antes que nada, saludarte y felicitarte, Luis Enrique. Me impresiona muchísimo este trabajo. Qué barbaridad, qué privilegio poder haber abarcado una muestra de este tamaño y bueno, que con tu cabeza y la de tu equipo, ¿no? Pudieran empezar a desbrozar pues este tema que es verdaderamente fundamental. Y pues bueno, yo te agradezco, ¿no? Porque siento que a todos nos hacía muchísima falta un estudio riguroso de estas dimensiones, latinoamericano. Me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo. Y bueno, yo tendría 2 o 3 comentarios rápidos que hacer. El primer comentario en respuesta a lo que decía Stefano, que yo también comparto de repente ese pesimismo, pero en tiempos históricos, digamos, si vemos hacia atrás, ¿cuándo se empezó a hablar de esto? ¿No? O sea, yo me acuerdo que en el año 2003 tuvimos una primera reunión latinoamericana que convocó la coordinación para ver la posibilidad de empezar a hablar de universidades interculturales. Y me acuerdo que en ese año vinieron 47 personas, había 43 proyectos representados. De esos 43 proyectos, solamente uno era realidad, que era Huracán. Solamente era el único, solamente la Universidad de Huracán era la Universidad Intercultural Latinoamericana. A lo mejor había más, pero de los que estaban ahí representados, que eran 47, solamente esos. Hace, pues, ¿qué? 22 años de eso, ¿no? O sea, en tiempos históricos creo que es muy poco tiempo. Creo que los avances sí son, pues, impresionantemente notables. Mucho después se empezó a hablar de interculturalizar universidades convencionales, mucho después. Yo me acuerdo que nosotros lo pusimos entre nuestros objetivos en la coordinación y yo siempre en las evaluaciones que hacía decía que era lo que menos habíamos avanzado, lo que más trabajo nos había costado y respecto de lo cual no teníamos herramientas como para poderlo abordar, ¿no? O sea, como que nos faltaban herramientas pues analíticas y prácticas como para poder promoverla. Y sin embargo, pues tú estás dando cuenta ya de muchísimas experiencias, luces, ¿no? Luces que no son experiencias exitosas necesariamente, pero sí son luces de que vamos en ese sentido. Estaba yo recordando ahorita, perdón que hable tanto, pero es que me entusiasmó mucho tu estudio. Ayer tuve que dar una conferencia en la UNACH, en una serie de webinars que tienen, que se llama El futuro de las universidades, o algo así, ¿no? Y entonces éramos 3 conferencistas. El primer conferencista habló de cómo estaba cambiando el mercado de trabajo y cómo estaban cambiando las carreras y cómo, a dónde se sacaba más provecho de los estudios universitarios y por dónde tenían que reorientarse los programas educativos, ¿no? La segunda habló de las tecnologías, ¿no? Y una cosa súper impresionante porque la realidad virtual y entonces el profesor estaba con un holograma allí enfrente de todo el mundo y como holograma podía responder, interactuar, no, impresionante, realmente yo estaba muy impresionada. Y yo, pues, hablé de este documento que no sé si tú conoces, Luis Enrique, que fue base para la tercera Conferencia Internacional de Educación Superior, que convocó la UNESCO en el 22, y entonces un grupo de expertos en el que yo participé hizo este documento base que tenía 3 propuestas para modificar las universidades para que tuvieran mayor impacto social. Entonces, la primera era hacer interdisciplina y transdisciplina, mucho énfasis en transdisciplina. La segunda era abrirse a otros conocimientos y a otros modos de conocer. Y la tercera era intensificar y diversificar la presencia universitaria en la sociedad, ¿no? Entonces, sobre todo ahí, pues, yéndose a comunidades, vinculándose con movimientos sociales y este tipo de cosas. Entonces, pues, disonó totalmente del resto de las conferencias porque ya habían tenido otras 3 similares, ¿no? Entonces, cuando las universidades se sientan a pensar en el futuro, es un futuro hacia adentro, no es un futuro hacia afuera.
No les preocupa el impacto, no les preocupa la transformación social, ¿no? Ese no es el problema es cómo nos modificamos hacia adentro para seguir existiendo en un mundo incierto y cambiante, ¿no? Entonces, creo que ahí hay cierta dificultad, es muy difícil que una universidad convencional entienda estas cosas, y ahí yo creo que Estefano tiene razón. Y luego, pues creo que allá afuera hay muchas barreras, ¿no? Hay muchas, desde luego el racismo siempre será una barrera, y eso es no solamente de afuera, sino también de adentro de las instituciones universitarias, y pues las investigaciones que están haciendo Yasmán y Stefano lo muestran clarísimo, ¿no? Pero además, pues están los sistemas de rankings, por ejemplo, en donde interculturalidad ni siquiera aparece, ¿no? Y es más, pues todas las cosas que implica interculturalizar una universidad están penalizadas, porque implica trabajar en colectivo, porque implica, pues a lo mejor publicar más hacia afuera con las comunidades y demás, y no tanto en revistas cuartiluno, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, hay una cantidad estructural de barreras que yo creo que también es indispensable pues empezar a abordar, ¿no? Y empezar pues sí, a tener como más idea de qué se trata. Pero bueno, son tres comentarios que yo quería hacer, y pues me encantaría conocer tu reacción, y pues muchísimas felicidades y muchas gracias, la verdad. Gracias. Mil gracias, Silvia. Siempre, pues, muy importantes tus aportes y justamente estos comentarios, ¿no? Podemos dar paso todavía, yo diría, 2 intervenciones más. Por favor, colegas, amigas, amigos, adelante. Pues es una excelente oportunidad de conversar con Luis Enrique y bueno, y con todas y todos, ¿verdad? Y entonces adelante, de veras, las y los invitamos a participar. Muy bien, veo que, ok, Samantha desde la hermana República de Jaltepec de Candayoc, en el istmo de Tehuantepec, zona Mije, adelante. Bueno, Está muchas Elisía, gracias, ¿verdad? Estefano. Sí, justo mi comentario, mi pregunta tiene que ver justo con Elisía y la comunidad de Jaltepec. Obviamente es un contexto muy particular, así que no quiero decir que aplica a todos los casos, ¿no? Pero justo esa preocupación que menciona Estefano sobre las universidades más convencionales y las actitudes que se enfrentan ahí son compartidas aquí en este contexto. Digamos que no solo en el contexto de una universidad convencional uno se enfrenta con esas actitudes, ¿no? Incluso en una comunidad indígena como la de Jaltepec, y en una universidad intercultural se encuentran. Es decir, que hay muchas personas que hoy en día están cuestionando justo el propósito de una universidad intercultural. O sea, ¿para qué sirve? Y lo escucho, estoy investigando aquí en Jaltepec y en el ICIA, y lo escucho de alumnos, de miembros de la comunidad. O sea, hay mucho, lo ven como en un sentido de fracaso de la interculturalidad aquí. O sea, hay publicaciones en redes sociales, la gente dice, ¿por qué seguimos con la interculturalidad? Ya nos ha servido, pues. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo interpretarías eso? O sea, de que una comunidad que ha sido como desde hace, bueno, en este caso 18 años, como el enfoque de una universidad intercultural, ¿cómo interpretarías esas actitudes entre personas indígenas que dicen que, ay, no lo queremos? Sugiere que hay otro tipo de paternalismo que está pasando aquí, que llegan todos los profes de afuera, dan sus clases sobre la importancia de la interculturalidad, no sé qué, pero luego a la gente no les importa. Así que es otro tipo de paternalismo que dice que, ay, tienen que valorar, no sé qué. O sea, no estaría yo de acuerdo con esta lectura, pero no sé, es que te hace pensar en qué está pasando aquí o qué puede ser una explicación o una respuesta a ese tipo de actitud, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias, Sami.
Este, y esta inquietud va de la mano con una que otros colegas ya nos han comentado. Voy a permitirme, porque somos amigos y hemos dialogado mucho de esto, retomar algunos planteamientos que, por ejemplo, suele hacer Yasmani Santana Colín, académico del ITESO de Guadalajara, quien, por ejemplo, es muy enfático. Yo creo que está aquí, o si no, a lo mejor salió, pero aquí está Yasmani. No, pues por favor, entonces, ¿para qué lo digo yo? O sea, por favor, me interesaría mucho también tu mirada, ¿no? Con respecto un poco de qué significa para las y los estudiantes indígenas la universidad, ¿no? Y a lo mejor, ¿por qué no solo una búsqueda de estar en universidades interculturales, sino de ocupar la universidad? ¿No? Bueno, perdóname, yo me permití de alguna manera retomar ideas tuyas, pero adelante, por favor, amigo. Bueno, no, muchas gracias. Yo llegué un poco tarde porque estaba en otro evento, pero escuché el final de la presentación de Enrique, que me gustó mucho. Pues en realidad nosotros, un grupo de gente, también de comunidades, hace tiempo venimos pensando en torno a algo que muchas veces nombran como la pertinencia, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de ciertas carreras o de ciertas universidades para los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces lo que venimos cuestionando es la pertinencia, desde dónde se ve, desde dónde se lee, quién está decidiendo qué carrera es pertinente para las comunidades indígenas, qué universidad es pertinente para los pueblos indígenas, porque son universidades que surgen desde una visión del Estado. Entonces el Estado dice, pues necesitamos abrir una universidad intercultural que dé salud intercultural, ¿no? O lengua y cultura, ¿no? Y de pronto en las comunidades el estudiante dice, pues es que pues para estudiar lengua y cultura acá la gente en mi comunidad, ¿no? O para estudiar medicina tradicional, pues acá en la comunidad, con los abuelos, ¿no? Con los tíos, con los papás. Entonces empieza a cuestionar cuál es la pertinencia de esas carreras, ¿no? Entonces, yo soy un estudiante de comunidad y sí quisiera estudiar biología. Me preocupa lo que están pasando con los ríos y la contaminación del agua en la comunidad, ¿no? Me gustaría estudiar arquitectura para ver cómo hacemos diseños de unidades más sustentables. No sé, o sea, se está pensando en un tipo de universidad que eso que es pertinente se decida desde las propias comunidades, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos que se necesitan en la comunidad? Y entonces, pensar en una universidad donde hay que habitarla, ¿no? O sea, no hay que abrir universidades, pero esta es una visión de un grupo, también quiero decirlo, ¿no? No hay que abrir universidades, pues por acá que son especiales para los pueblos ayux, y acá para los zapotecos, y acá para los mixtecos, y hay que se organicen como puedan con sus contenidos. Está muy bien, si es un planteamiento de la comunidad. Pero ¿cómo hacemos para empezar a dialogar desde adentro, ¿no? Y más bien que estos conocimientos de los pueblos empiecen a permear las universidades, ¿no? Y entonces, pues ahí hay una preocupación porque vemos que necesitamos empezar a abrir la universidad, ¿no? Y más bien nosotros hemos pensado, yo se lo decía a Estefano, y lo hemos platicado muchas veces, esto de transversalizar la universidad es una preocupación justamente, ¿no? De un grupo, ¿no? De gente interesada que nos estamos preocupando, gente de las comunidades y gente que no pertenece a las comunidades, pero que académicamente es muy militante, ¿no? En pro de las necesidades de los pueblos indígenas. Y entonces somos un grupo chiquito, ¿no? Y creo que hace rato escuchaba la participación de Enrique y también de Estefano, y siento que dimos un brincote, ¿no? Estamos apostando por la interculturalidad crítica, y aquí, por ejemplo, nosotros acá en la Ibero, en el ITESO, además tenemos un proyecto ahora para pensar cómo transversalizamos la interculturalidad en nuestras universidades. Y decíamos, si llegamos a la interculturalidad relacional, Ya estamos es un avance. de maravilla. Queremos llegar a ese punto, nos encantaría llegar a ese punto. Y ha sido muy complejo, ¿no? Entonces, de pronto pienso, tendríamos que avanzar ahí, ¿no? Transitemos de eso relacional, funcional, veamos qué aprendemos, qué nos deja, y después seamos críticos, ¿no? Todos pensábamos, ¿cómo hacemos que un estudiante sea crítico y empiece a cuestionar el sistema y empiece a hacer
un portavoz de sus comunidades. No, primero que entre a la universidad y que se sienta cómodo, ¿no? Que tenga relaciones, pues, medianamente horizontales, ¿no? No sé cómo entender esa todavía, esa horizontalidad, y ha sido muy complejo, pero creo que sí estamos buscando llegar primero ahí, ¿no? Esos pequeños pasitos que de pronto siento que nos hemos brincado. Y yo entiendo que nosotros, como académicos, como académicas, sí estamos pensando, vamos por la interculturalidad crítica, por supuesto que sí, pero la universidad es mucho más amplia y nos rebasa, ¿no? Y tenemos que atender estos otros sectores de la universidad que ni tan siquiera conocen la palabra, ¿no? Tú les preguntas, quién sabe qué sea eso, ¿no? Entonces creo que tendríamos que empezar por esos pasitos que son aparentemente muy chiquitos, pero muy necesarios para llegar a este fin último. Perdón, por ahí. No, no, más bien gracias, Yasmani, porque justamente nos interesaba mucho escucharlo desde tu formulación, ¿no? Pues porque eso es algo que en realidad tú nos estás, bueno, el equipo, el grupo de personas, de intelectuales de pueblos originarios con el que dialogas y que nos has compartido estas ideas, pues en realidad nos está abriendo mucho la perspectiva, ¿no? Y a lo mejor, miren, solamente aprovechando una pregunta más o una reflexión más que también ha estado presente en este seminario, pues también está el tema que yo creo que se cruza muchísimo con esto y que lo han estudiado muchos colegas que están aquí, pero bueno, el tema de qué está sucediendo con todas y todos estos profesionistas indígenas que se han formado en universidades convencionales, que no han abrevado de la interculturalidad y que increíblemente, pero a lo mejor no, están transformando sus comunidades hacia direcciones insospechables y que para nosotros a lo mejor descubrimos que son mucho más pertinentes y relevantes que algunas de las que habíamos pensado desde la interculturalidad, ¿no? No sé, por ejemplo, yo preguntaría a Paolo Ortelli, ¿no? Si nos pudiera un poco compartir, por ejemplo, algo que ya también se ha comentado en este seminario, ¿no? Con respecto de las transformaciones que por ejemplo, mujeres profesionistas indígenas de los Altos de Chiapas están, y bueno, claro, y de otros países de América Latina, están implementando en sus comunidades, en sus organizaciones, justo por haber accedido a esto de la profesionalización. Y a lo mejor con esto, si no hay otras preguntas, luego damos la palabra para una réplica, Luis Enrique. Pero adelante, Paula. Bueno, muchas gracias. Bueno, no quiero monopolizar la palabra. Pues en ese seminario también presentamos con Yasmani un poco el caso de los profesionistas en el caso de San Andrés Larrainzar, donde he estado trabajando, pero sí hay mucha invisibilización de, digamos, todos estos profesionistas que empiezan a hacer bastante porque finalmente las políticas de acción afirmativa de alguna manera han permitido que aun cuando todavía el acceso es muy limitado, pero haya en varios municipios, por ejemplo en Chiapas, ya una presencia importante de profesionistas que evidentemente no encuentran espacios académicos, excepto muy pocos casos, como el caso de Yasmani, por ejemplo, pero que pueden incidir en sus comunidades desde otras perspectivas, pero son realidades muy poco conocidas realmente, y en realidad sí son actores que ahora en los municipios están generando cambios, sobre todo, por ejemplo, en el tema de género, y son fundamentales en municipios como por ejemplo es el caso de Larrainzar, que nadie habría pensado que puede pasar algo así. Entonces, pues yo creo que sí es importante también en este caso de la subrepresentación que hay a nivel estadístico, que se empiecen como a contar y a tener como los datos de estos actores. Y muchas gracias, Luis Enrique. Yo te iba a hacer una provocación sobre el título de los insalvables, de las brechas insalvables, pero al final en tus conclusiones sí nos das caminos de salvación. Entonces,
Son insalvables, pero sí habría caminos. ¿Qué es lo que nos impide recorrerlos? Muchas gracias. Ok. Bueno, yo creo que tenemos así como algo para que Luis Enríquez puedas reaccionar y ofrecernos alguna otra reflexión. La verdad, pues adelante, te escuchamos siempre con mucho interés. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que han intervenido. Un gustazo ver a Silvia también, a Yasmani, a Paola, a todos ustedes. Perdón, primero quisiera destacar la cifra que diste. Estamos ante al menos 58 millones de personas que se autoidentifican como indígenas. Y digo al menos porque por la presión social, la vergüenza étnica, etcétera, 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 la opresión cultural, muchos indígenas no se autoidentifican como tales. Entonces, estos 58 millones son valientes que dicen soy indígena, pese a todo lo que ello connota en la sociedad. Pero a esos 58 millones tenemos que sumarle más de 110 millones de afrodescendientes que están ahora siguiendo el camino que abrieron los indígenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomé nota de la creación ahora de una universidad afro-mexicana intercultural. No recuerdo cómo se llama, pero es una universidad para afros en Oaxaca, que entra dentro del catálogo de las 21 universidades interculturales de México. O en Colombia se está creando también una afrouniversidad. Entonces, el camino transitado por los indígenas, que ha permitido que estemos donde estamos y cómo estamos también, ¿no? Creo que es importante de destacarlo. Silvia decía, 20 años es poco, ¿no? Es verdad. Vemos que hay muchísimo camino que recorrer, pero es sorprendente todo lo que ya se ha avanzado, ¿no? Entonces, un comentario sobre, y a la vez un mea culpa, yo creo que no hemos logrado, quienes hemos trabajado estos temas, no nos hemos preocupado por incidir políticamente tampoco y hacer que nuestros trabajos se conozcan, se difundan y se digan en cristiano frente a el público en general, frente a funcionarios gubernamentales, ¿no? Entonces tenemos que hablar con sus lenguajes, con sus códigos, etcétera, ¿no? Así como hacemos esfuerzos por llegar a los jóvenes hoy día, usando lenguaje juvenil, haciendo uso de la tecnología, recurriendo a las redes sociales, creo que tenemos, quienes trabajamos en aspectos académicos, tenemos que hacer el esfuerzo por dialogar también con los funcionarios gubernamentales para mover sus conciencias, porque más de uno se moverá y verá que estos temas son importantes, ¿no es cierto? Yo insisto en ello porque pese a que todavía un sector predominante del grupo hegemónico de nuestros países nos ve como románticos y, como dices tú, tomando tus palabras, algo que fue y que no será más, ¿no? También veo cómo, pese al rumbo que toma el gobierno peruano, cada vez hay una cantidad enorme de jóvenes que está volviendo al quechua, a lo quechua, ¿no? Pero no al quechua de hace 500 años, ni siquiera de hace 200 años, y a una identidad quechua contemporánea, actualizada, ¿no es cierto? Y cómo hoy día, estuve hace 2 semanas con mi esposa en el teatro, 6 semanas a teatro lleno, una obra sobre Ayacucho, sobre lo que ocurrió en Ayacucho y sobre lo que vive Ayacucho hoy. Una obra unipersonal, ¿no? Con ayuda de media, de inteligencia artificial, es decir, una cosa surrealista que nunca había visto, un quechua hablante haciendo teatro
Y tomo textualmente, dice, cuando llegué a la Universidad Católica, porque él es estudiante aquí, se graduó de la Católica, y dice, yo como mi apellido Bromley, y vengo de familia irlandesa, me consideraba blanco. Pero al llegar a la Católica, como podría ser llegar al Ibero, descubrí que no era blanco, ¿no? Y este chico estudió artes escénicas en la universidad y dice, los papeles que los profesores que fungían de directores teatrales me asignaban era de terrorista, de vendedor ambulante, a lo más de policía, ¿no? Y él decía irónicamente, yo pensé que me iban a considerar miembro del grupo aristocrático limeño, ¿no es cierto? Entonces dice, descubrí quién era y por eso decidí volver a Ayacucho, no quedarme en Lima y hacer teatro en Ayacucho, y ahora enseño en una universidad de provincias, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que prestarle muchísima atención también a esto que dice Paola, de los jóvenes profesionales graduados en universidades convencionales, donde el tema de la interculturalidad quizás nunca se tocó, pero que descubrieron su etnicidad en su confrontación con el otro diferente, y el otro diferente era el del sector hegemónico, ¿no es cierto? Entonces, chicos como este que apellida Bromley, van a hacer cambios profundos, creo yo, en la sociedad, y eso hay que prestarle atención, ¿no? Entonces, creo que la historia de lo que está ocurriendo con la Universidad Latinoamericana no hay que verla solo, y allí acepto la provocación y crítica a la vez de Paola, no hay que verla solo desde el vaso medio vacío, sino también desde el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Es decir, hay que anotar y descubrir esos avances, porque, por ejemplo, en esta ciudad, ¿no?, de 13 millones de habitantes, ya van 4 días que paralizan el centro de la ciudad los jóvenes de la generación Z. ¿Sí? Jóvenes, jovencitos y adolescentes que están paralizando el centro de la ciudad. ¿Y cuándo lo hacen? Eso es lo interesantísimo para mí. Sábados y domingos, porque trabajan de lunes a viernes. Entonces, están haciendo demostraciones y muchas veces recurren a simbología andina, recurren al quechua, recurren mucho a gráficos, etcétera, ¿no? Coincido con Silvia de que 22 años es poco tiempo, eso es verdad, que cuando nos reunimos bajo su convocatoria el 2003, la única universidad era Huracán, y hoy día hay más de 30 en el continente, ¿no? Y Huracán, desafortunadamente, hoy día atraviesa por una seria crisis por la impronta del gobierno nicaragüense, también actual, que cerró, dicho sea de paso, la UCA, ¿no? Arrebató los bienes de la UCA, de la universidad hermana de la Ibero, de la Católica de aquí, ¿no? Y que está en contra de la autonomía hoy día. Entonces, no sabemos qué va a pasar con la Huracán y en qué va a devenir, pero afortunadamente hay universidades que van surgiendo en lugares tan inesperados como Argentina, ¿no? En Argentina hay un Instituto Superior Tecnológico Indígena en Jujuy, creado por una organización indígena, solventado por el Estado. Hay una universidad campesina a pocos kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Y menciono Argentina porque sorprende que ello ocurra en un país como la Argentina, ¿verdad? ¿No? Aquí hay 4 universidades interculturales, pero son universidades interculturales creadas por el Estado con carreras dictadas de abajo hacia arriba, como
aquellas que bien critica Yasmani, ¿no? Pero también hay universidades como la UAIN, donde estuvimos en agosto del año pasado, Estefano, donde las carreras son escogidas con los mayores de las comunidades, con los sabios y sabias, y que entonces, Yasmani, uno encuentra carreras tan inusuales como manejo y gestión del territorio autónomo. Y entonces ellos con toda razón dicen, ninguna universidad convencional ofrece esa carrera, ¿no? O frente a las carreras de educación que ofrecen 6 o 7 universidades gubernamentales, ellos han creado la carrera de pedagogía comunitaria. Y como ellos controlan su sistema educativo y contratan a sus maestros, obviamente van a preferir contratar a un maestro licenciado en pedagogía comunitaria que en licenciatura en etnoeducación, que con licenciatura en etnoeducación. No me sorprende lo que te ocurrió en la UNACH, Silvia, porque veo también aquí, lamentablemente no puedo ir, pero me habían invitado para el día de mañana a la reunión, a la 6ª reunión de las universidades interculturales peruanas, porque son 13 horas de viaje en bus y de ahí 2 en lancha y ya no estoy para esos trotes, ¿no? Entonces, tuve que decirles que lamentablemente no podía acompañarlos, pero también están preocupados por la incongruencia que hay entre la normativa del Ministerio de Educación, que tiene una normativa muy clara y contundente sobre cómo hacer universidad intercultural, y las demandas que están teniendo de algunos padres de familia para carreras más convencionales, digamos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que creo que es menester estudiar, ¿no? Pero también dialogar en el marco del consentimiento previo, libre e informado que hoy los estándares internacionales reconocen, porque creo que ya no es el tiempo de pensar por los indígenas o pensar para los indígenas, sino de pensar con ellos, de co-construir oferta, de co-construir modos de aprender, modos de enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo también que hay barreras externas insufribles, como los rankings internacionales y también las revistas indexadas y la lucha de publish or perish, como se dice en inglés, ¿no? Que también está afectando la universidad. Y aquí, por ejemplo, colegas muy queridos del Departamento de Lingüística de mi universidad, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, están luchando con la institucionalidad universitaria porque no se financian proyectos de revitalización lingüística, por ejemplo, porque eso no es investigación. Se financia, sí, si quieres descubrir el morfema XY de la lengua ZY, etcétera, eso sí, y te pueden dar hasta $50,000 para ello, porque ese tipo de fondos se están asignando para la investigación, pero no cuando el trabajo supone trabajar de la mano con las comunidades indígenas sobre un tema que a ellos les preocupa, la pérdida de sus lenguas y la recuperación de ellas. Entonces, muchas veces tienen que trabajar con su dinero de su propio peculio o robarle un poquito a los fondos para la investigación científica, entre comillas, para hacer una investigación más aplicada, ¿no? Lo que Samantha comenta de Licía, ya lo había escuchado, porque Licía también cayó en nuestra muestra, es una de las universidades propias que estudiamos, y escuchamos muy recientemente de la caída en la matrícula también, ¿no? Porque prefieren los jóvenes ir a otras universidades convencionales, ¿no? Y yo diría que
eso pueden ser actitudes inesperadas, pero son actitudes válidas también, porque esas actitudes responden a ideologías que se han construido en el marco de la colonialidad, ¿no es cierto? Y entonces, en un contexto de opresión, si uno no trabaja de la mano con la población ayuk y no informa, y no comunica, y no consulta antes de crear una carrera, creo que no basta con que una ONG Mije la haya creado, ¿no? Creo que hay que dialogar con los propios concernidos y ver también qué es lo que quieren, ¿no? Ahora, también hemos sido muy dogmáticos con la cuestión de la interculturalidad, ¿no? Y exacerbadamente críticos con los avances iniciales que ésta tuvo, ¿no? Y creo que ahí también tenemos que hacer un mea culpa nosotros mismos, porque como dice Yasmani, ya quisiera él tener en el ITESO una interculturalidad relacional con todos y para todos, ¿cierto? Es por eso que en los últimos tiempos yo he venido insistiendo en que tenemos que trabajar en una interculturalidad transformativa que afecte lo cotidiano, lo de hoy, que me afecte a mí, que te afecte a ti, que nos afecte a nosotros, ¿no? Y que se proyecte desde el espacio universitario, pero en la vida cotidiana, en el aula, ¿no? Para luego ir subiendo hacia arriba. Hemos querido comenzar transformando el Estado, hacer que el Estado sea intercultural, cuando Forné Betancourt y Tubino y luego Catherine Walsh comenzaron a hablar de la interculturalidad crítica y a darle duro al Estado por lo que hacía. Creo que perdimos de vista que la interculturalidad, para que llegue hacia arriba, tiene que comenzar abajo. Y ahí tenemos que aprender de cómo los indígenas lograron que la interculturalidad se sitúe donde esté hoy. Ellos lo hicieron de abajo, de a poco, abriendo camino, aprovechando los resquicios que habría el Estado, los resquicios que habría el sistema educativo, y los iban ensanchando cada vez más. Yo no escuché en los primeros años de mis trabajos con población indígena en los 80s, yo no escuché que alguien me reclamara o que alguien quisiera cambiar el currículum, por ejemplo. Sí pedían, usen mi lengua, porque no entiendo. Pero 20 años después ya no era la lengua lo que les preocupaba, era la lengua más sus conocimientos. Y 30 años después es la lengua, sus conocimientos y sus epistemologías. Y hoy día te añaden lenguas, conocimientos, epistemologías y espiritualidad también, que ha sido un aspecto que todos hemos soslayado, ¿no es cierto? Entonces, en rigor creo que tenemos que ir de a poco, abriendo brecha. Creo que la brecha se ha abierto. Las grietas a las que se refiere Catherine Walsh han sido bien aprovechadas por los indígenas, y yo creo que es gracias a ellos que estamos 30 años después, hoy día, hablando de cómo interculturalizar la universidad latinoamericana, ¿no? Pero para ello sí respaldo plenamente lo que dice Yasmani, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar con todos, no podemos, tenemos que desindigenizar la interculturalidad. Esa fue siempre la preocupación de Silvia, lo recuerdo desde temprano, ¿no es cierto? A ella le preocupaba la segregación de la escuela mexicana, ¿no? Y más bien quería que esto impregne todo. Y creo que
que hacia allí tenemos que ir, hacia allí tenemos que ir. Coincido también con Yasmani que las preocupaciones de los indígenas de hoy no tienen que ver solo con cuestiones que atañen a la comunidad, sino con cuestiones que nos atañen a todos, porque el horizonte que han trazado del buen vivir o de la vida para el bien común, digo la vida para el bien común para agrupar a todos, ¿no es cierto? Desde el Lejil Kuchlehaj, el Sumacamaña, el Ayincausa, y etcétera, 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 ¿no? Es una propuesta que no es para indígenas, es una propuesta de transformación para la sociedad latinoamericana en su conjunto, ¿por qué no decir para la humanidad en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces, claro que estamos en un contexto particularmente adverso, y en eso coincido plenamente contigo, Estefano. Estamos en un contexto adverso a nivel global en este momento. Ni sabemos qué será de la UNESCO. Ojalá no ocurra lo mismo con que está pasando con la OPS y la OMS. Cruzo los dedos para que no sea así, pero creo que por eso mismo tenemos que resistir, tenemos que persistir, y también tenemos que aprender de los indígenas que resisten pero avanzan, ¿no es cierto? Resisten pero actúan, resisten pero viven, y ese dinamismo de la sociedad indígena creo que debería impregnarnos a todos, porque si no, lo indígena en América Latina ya estuviera olvidado y asimilado plenamente a lo mestizo criollo latinoamericano. Ahí me quedo. No los canso más. No, pues aquí nada de cansarnos, más bien, pues evidentemente la complejidad del tema que estamos trabajando, estas reflexiones, los aportes de todas y cada uno, pues son importantes. Seguimos convencidos de la importancia de trabajar interculturalidades transformativas de las sociedades, de las universidades. Yo creo que ha sido una sesión muy importante. Agradecemos infinitamente, Luis Enrique, por compartir impresionante estudio. Ansiamos conocerlos en la publicación. Ahí nos avisarás. Espero que no se cansen porque son cerca de 600 páginas. No te preocupes, en eso somos buenos, podemos leer. Nos encanta que sea una obra monumental. Pero sí habrá cápsulas para sectores populares que también queremos trabajar en ello, ¿no es cierto? Excelente. Porque eso también es necesario. Pues muchísimas gracias de nuevo, Luis Enrique. Muchas gracias a todas y todos, cada una de las personas que siempre participan de este espacio. Pronto vamos a tener una siguiente sesión. Ahora ya tocará presentar nosotros los hallazgos que hemos encontrado en el estudio realizado aquí en La Ibero. En las próximas sesiones vamos a hablar de ello. Y bueno, pues que tengan una linda tarde y seguimos en comunicación. Nuevamente, muchas gracias, Luis Enrique. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a todas las colegas y colegas. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias.